Bienvenido a Pergaminos Abiertos. Hoy abrimos un relato que parece sencillo, pero tiene el poder de inquietar al que vive cómodo y de consolar al que sufre. Es la historia del rico y Lázaro, una historia que Jesús contó para despertar corazones que se estaban quedando dormidos. Quédate hasta el final, porque este mensaje no solo habla del más allá, habla de la vida que estás viviendo ahora mismo y de la misericordia que todavía tienes tiempo de elegir. En una ciudad llena de ruido y movimiento, había un hombre rico que vivía detrás de portones. Sus ropas eran finas y limpias. Sus manos no mostraban señales de trabajo duro. Sus días estaban llenos de facilidad. Dentro de su casa había música, pan caliente, carne asada, frutas dulces y copas que parecían no vaciarse jamás. Cada día era una celebración. Cada noche terminaba en comodidad. Y en esa vida, él empezó a creer algo peligroso. Empezó a creer que lo que tenía duraría para siempre. Pero justo afuera de su portón yacía un hombre pobre llamado Lázaro. No era una sombra, no era un rumor, no era una historia que alguien contaba. Era un hombre real con un nombre real, acostado sobre piedra fría, débil por el hambre, cubierto de llagas, demasiado cansado para ponerse de pie, demasiado olvidado para ser notado. Cuando el portón se abría, él olía la comida. Podía escuchar la risa por un instante antes de que el portón se cerrara otra vez. Él no pedía banquetes. Él pedía migajas. Pedía lo que caía sin que nadie lo extrañara. Y aquí está la herida de la historia. El rico lo veía, no una vez, no por accidente, día tras día. Lo veía y no hacía nada, no con crueldad escandalosa, no con gritos, no con violencia, solo con silencio, solo pasando de largo, solo cruzando el umbral como si el sufrimiento a sus pies perteneciera a otro mundo. A veces la abundancia ciega el corazón. A veces la comodidad nos enseña a mirar hacia otro lado, y a veces retrasamos la compasión hasta que ya no sabemos cómo sentirla. Esta historia comienza con un portón, pero el portón no es solo madera y metal. El portón es la distancia entre ver el dolor y responder. Y Jesús nos va a mostrar en qué se convierte esa distancia cuando el tiempo se termina. La ciudad despertaba cada mañana como si el mañana estuviera garantizado. Sandalias rozaban la piedra. Los comerciantes gritaban sus ofertas. Carretas pasaban. La gente se saludaba mientras el sol subía. En medio de esa ciudad estaba la casa del rico, grande y segura, con portones altos que se abrían hacia adentro y separaban lo de adentro de todo lo demás. Más allá del portón, el aire se sentía tranquilo. Los sirvientes se movían con habilidad. Una música suave flotaba por los pasillos. La comida aparecía en abundancia como si el hambre no supiera llegar a esa dirección. La mesa estaba lista mucho antes de que el rico entrara. Era más larga de lo necesario y llevaba más de lo que cualquiera podía comer. Siempre había suficiente. Suficiente para invitados. Suficiente para celebrar. Suficiente para el día siguiente también, porque él creía que el día siguiente siempre llegaría. Vestía lino fino y vivía como si la vida estuviera hecha para sentirse así. Su vida era pulida, predecible, protegida. Desde su silla, lo complicado del mundo parecía lejano. Los problemas se quedaban afuera. El dolor se quedaba afuera. La necesidad se quedaba afuera. Adentro, todo estaba ordenado para que la paz no fuera interrumpida. Cortinas que suavizaban la luz. Puertas que cerraban sin ruido, música que cubría silencios incómodos, y el rico aprendió a llamar a esa paz una buena vida. Él no se veía a sí mismo como una persona mala, no se levantaba pensando en hacerle daño a alguien. Habría dicho que solo estaba viviendo bien, habría dicho que se lo ganó, habría dicho que el mundo siempre tiene problemas y que cada quien carga lo suyo. Así es como suele hablar la indiferencia, no con crueldad fuerte, sino con excusas tranquilas. Mientras vivía rodeado de comodidad, dejó de notar lo que la comodidad le estaba haciendo por dentro. Lo estaba formando, lo estaba entrenando, le estaba enseñando a medir el mundo según su propia facilidad. Y como dentro de sus muros nada exigía urgencia, dejó de buscar urgencia en cualquier lugar. Así se prepara el corazón para la advertencia, porque el rico no cayó por un pecado dramático. Se deslizó por una vida que nunca le pidió amar con sacrificio. Se deslizó por rutinas que nunca lo obligaron a detenerse. Se deslizó porque el portón le hacía fácil separar su tranquilidad del sufrimiento de otro. Y cada vez que el portón se abría, había una oportunidad. Una oportunidad de notar. Una oportunidad de preguntar un nombre.
una oportunidad de ofrecer algo pequeño que podía significar todo. Pero el portón se cerraba una y otra vez, y también se cerraba su corazón. Justo afuera del portón estaba Lázaro. No era una idea, no era una lección, no era una causa lejana, era un ser humano, y Jesús le dio un nombre para que nunca lo redujéramos a un símbolo. Lázaro estaba lo suficientemente cerca como para ser visto, lo suficientemente cerca como para que nadie pudiera decir honestamente que no sabía, pero también estaba lo suficientemente lejos como para que la gente fingiera que el problema no era suyo. Su cuerpo estaba desgastado por el hambre y la enfermedad. Llagas cubrían su piel, dolorosas y lentas para sanar. No tenía fuerzas para levantarse. Su voz no alcanzaba el comedor. Su esperanza no era fuerte para exigir atención. Eligió ese lugar porque era el único donde la bondad pasaba cerca. Eligió ese lugar porque ahí, tal vez, caerían migajas. Cuando el portón se abría, Lázaro olía pan fresco y carne asada. Escuchaba risas por un momento y luego el portón se cerraba otra vez. Adentro, música. Afuera, silencio. Lázaro no soñaba con lujos. Solo esperaba lo que otros no extrañaban, sobras barridas sin pensar. Perros se acercaban y lamían sus llagas. No porque entendieran misericordia, sino porque eran los únicos que se aproximaban. Nadie le limpiaba las heridas. Nadie le daba agua, nadie decía su nombre, nadie preguntaba cuánto tiempo llevaba ahí. Lázaro se volvió un testigo silencioso de la separación del mundo, un hombre rodeado de abundancia al otro lado, y él rodeado de necesidad. La gente pasaba, unos lo esquivaban, otros miraban rápido y apartaban la vista. Y el rico también pasaba, cruzaba ese portón con frecuencia. Lázaro lo veía. El rico veía a Lázaro, y la historia no dice que el rico golpeó a Lázaro o lo insultó, dice algo más común y más peligroso, dice que se negó a cruzar la corta distancia entre ellos. Lázaro aprendió el ritmo de la casa por los sonidos, sabía cuando servían la comida, sabía cuando subía la música, sabía cuando el portón se abría. Cada apertura despertaba una pequeña esperanza, cada cierre lo devolvía a esperar, y aún así, Lázaro seguía ahí. No porque creyera que la ayuda era segura, sino porque algo dentro de él se negaba a desaparecer. Él era visible, estaba a la vista, y fue ignorado. Esa es la tragedia del portón. No siempre bloquea los ojos, bloquea el corazón. Y un corazón bloqueado puede estar a un paso del sufrimiento y aún así vivir como si no existiera nada. Los días pasaban y parecía que nada cambiaba. El sol salía, la ciudad seguía, la mesa del rico se llenaba otra vez. Los sirvientes iban y venían con platos. La música regresaba. Los invitados reían. Y afuera del portón, Lázaro seguía ahí, más débil, con heridas abiertas, con hambre constante. El tiempo no se llevó a Lázaro. El tiempo solo lo hizo más fácil de ignorar. El dolor que se ve muchas veces y no se responde se vuelve familiar. Y el dolor familiar se vuelve fondo. Y cuando el sufrimiento se vuelve fondo, el corazón se adormece sin darse cuenta. El rico veía a Lázaro cada día. No podía no verlo. Lázaro era parte de la entrada, lo bastante cerca para notarlo, lo bastante lejos para descartarlo. Y el rico no decía nada. No ordenaba que lo sacaran. No ordenaba que lo ayudaran. Simplemente seguía con su vida, como si el silencio fuera neutral, como si pasar de largo fuera lo mismo que ser inocente. Adentro, los platos rebosaban. Afuera, el hambre continuaba. Adentro, la risa subía. Afuera, Lázaro esperaba. La distancia entre ellos no se medía en kilómetros, se medía en misericordia. Y esta parte se siente cerca porque muchos no somos personas crueles. No nos levantamos pensando en hacer daño. No nos creemos sin corazón. Y aún así, podemos vivir detrás de portones, no siempre de riqueza, sino de límites que protegen nuestras rutinas. Podemos pasar frente a un Lázaro en nuestro mundo, alguien cuyo dolor está lo bastante cerca para verlo, pero lo bastante incómodo para evitarlo. El rico seguramente se decía lo mismo que nos decimos nosotros. Alguien más lo ayudará. No sé qué hacer. Estoy ocupado. Después hago algo. Después es la palabra que hace que la indiferencia parezca razonable. Después es la palabra que calma la conciencia. Pero la historia repite la misma imagen. El rico entra y sale. El portón abre y cierra. Lázaro permanece. Y cada día se vuelve un testimonio. No solo del sufrimiento de Lázaro, sino de la decisión del rico. El portón se vuelve más que un objeto. Se vuelve una línea marcada a diario entre comodidad y compasión. Entre ver y actuar.
entre saber lo correcto y hacerlo. Y ahora Jesús lleva el relato al momento que a todos nos cuesta recordar. La muerte llega, sin anuncio, sin retraso, sin respeto por portones, planes o dinero. La muerte llega como una puerta que se cierra una última vez. Y cuando se cierra, las decisiones no desaparecen, no siguen, hablan, se presentan ante Dios con claridad total. Y entonces ambos murieron. Lázaro murió primero, en silencio, sin multitudes, sin honores, sin familia a su lado. Dejó de respirar donde había esperado tanto tiempo. Su sufrimiento terminó en un lugar que el mundo consideraba insignificante, pero el cielo no lo consideró insignificante. Al apagarse su aliento, el peso que lo aplastaba se levantó, el dolor que lo había seguido se soltó. Lázaro fue llevado, no arrastrado, no apurado, sino levantado con ternura. Ángeles lo cargaron. El hombre no deseado fue recibido. El ignorado fue bienvenido. Lázaro descansó con Abraham, imagen de consuelo, pertenencia y paz. Por fin no hubo hambre, no hubo llagas, no hubo espera, solo la calma de estar sostenido por la promesa de Dios. No mucho después, el rico también murió. Su muerte fue notada. Se reunieron personas, prepararon su cuerpo, lo honraron, lo enterraron, y el portón de su casa se cerró detrás de él por última vez. Entonces abrió los ojos y todo lo que confiaba se había ido. Se encontró en tormento, rodeado de angustia. No había muros que lo protegieran. No había sirvientes que respondieran. No había mesa que calmara su necesidad. Por primera vez sintió sed que no podía saciarse, necesidad que no podía ignorarse. Y desde ese lugar levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, y junto a Abraham vio a Lázaro. Lo reconoció. Era el hombre del portón, el que veía cada día, el que nunca saludó, el que dejó como fondo. Y ahora Lázaro no podía ser descartado. Lázaro estaba entero, Lázaro estaba consolado, Lázaro estaba honrado. El rico clamó misericordia. Pidió que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua y enfriara su lengua. ¡Qué reverso tan duro! El que nunca dio una migaja ahora suplicaba por una gota. Y Abraham respondió con una verdad que atraviesa cualquier excusa. En tu vida recibiste bienes y Lázaro recibió males. Ahora él es consolado y tú padeces. La historia no dice que la riqueza en sí sea el crimen. Expone lo que la riqueza puede hacer cuando entrena el corazón para ignorar el amor. Y luego Abraham habló de un gran abismo, fijo e imposible de cruzar, sin regreso, sin segunda oportunidad. El portón que el rico mantuvo cerrado en vida se convirtió en una separación que no se cruza en muerte. El rico entendió el abismo, entendió que nada podía cambiar su destino. El arrepentimiento no construía un puente, el dolor no abría una puerta. Entonces dirigió su ruego hacia otros que todavía vivían. Suplicó a Abraham que enviara a Lázaro a la casa de su padre para advertir a sus hermanos, para que no llegaran al mismo lugar de tormento. Y en esa petición se escucha algo triste. Por fin ve el peligro de la comodidad. Por fin entiende cómo una vida puede verse exitosa y aún así estar vacía de misericordia. Abraham respondió con claridad: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Es decir, Dios ya habló, la verdad ya está al alcance. El llamado al amor, a la justicia, a la misericordia, ha sido escrito y repetido por generaciones. Pero el rico insistió: no, no escucharán. Pero si alguien va desde los muertos, entonces se arrepentirán. Creía lo que muchos creen, que el corazón solo cambia con espectáculo, que la verdad necesita drama, que hace falta una señal tan grande que nos obligue a ser distintos. Entonces Abraham dijo algo que debería detenernos: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguno se levante de los muertos. El problema no es falta de información. El problema es falta de escucha. El problema es un corazón entrenado para resistir lo que ya sabe que es correcto. Un corazón que aplaza la misericordia. Un corazón que siempre dice después. Aquí el relato deja de ser solo sobre el más allá. Se vuelve una advertencia sobre el presente. Dios ya te habló por medio de la Escritura. Dios ya mostró que es amar. Dios ya dejó claro que la fe sin compasión se vacía. Y hay otra verdad sobria. Si te niegas a escuchar ahora, un milagro después quizá no te cambie, porque los milagros no fuerzan arrepentimiento en un corazón que no quiere oír. Ni siquiera la resurrección cambia automáticamente a quien se cierra por dentro. El rico quedó en silencio, y en ese silencio, el relato se gira hacia nosotros, porque nosotros somos los que todavía estamos en tiempo. Nosotros somos los que aún respiramos.
Nosotros somos los que todavía podemos abrir el portón antes de que el abismo quede fijo. La advertencia ya está aquí. La palabra ya está aquí. La invitación ya está aquí. La misericordia no está esperando el momento perfecto. La misericordia está llamando a un corazón dispuesto. Hoy, la historia no cambia su final. Lázaro queda consolado. El rico queda separado. El abismo queda fijo. No se reescribe ninguna escena. No llega ningún rescate. Y por eso esta parábola importa. Porque Jesús no la contó para alimentar curiosidad sobre cielo e infierno. La contó para interrumpir cómo vivimos mientras aún podemos elegir diferente. Todavía hay un portón en nuestras vidas. Tal vez no sea de hierro y piedra, pero es real. Es la puerta que cerramos con suavidad. Es el límite que construimos entre nuestra comodidad y el dolor ajeno. Es la costumbre de estar lo bastante ocupados como para no dejarnos mover. Es la decisión de seguir caminando cuando el amor nos llama a detenernos. Y cerca de ti hay un Lázaro. No un símbolo, no una estadística, una persona. Un rostro que has visto, una necesidad que has notado, una historia que has escuchado y has apartado porque parecía incómoda o complicada. Alguien lo bastante cerca para verlo, pero lo bastante lejos para ignorarlo. ¿Quién es el Lázaro en tu portón? Puede ser el compañero de trabajo que sonríe, pero está quebrado por dentro. Puede ser el vecino cuya vida se está cayendo en silencio. Puede ser la persona que ves cada mañana y te dices que alguien más ayudará. Puede ser un familiar al que has evitado porque su dolor pesa. Puede ser alguien a quien podrías levantar con un acto pequeño, una llamada, una comida, un momento de compasión. Decimos no sé qué hacer, o no es mi lugar, o después ayudo. Después suena prudente. Después suena infinito, pero esta historia susurra una verdad dura. Después no está garantizado. El rico no fue condenado por asesinato, no fue condenado por un escándalo, fue condenado por una vida que veía el sufrimiento y repetía la misma decisión, no cruzar la distancia hacia él. La distancia era pequeña, unos pasos, un poco de atención, un poco de humildad, un poco de misericordia, pero el silencio repetido formó el alma. Por eso esta parábola presiona el corazón. ¿Qué comodidades te han entrenado a mirar a otro lado? ¿Qué rutinas te protegen de ver lo que te costaría tiempo, energía o dinero? ¿Qué temores te dicen que la compasión no es tu responsabilidad? Dios no pide gestos grandiosos. Dios pide corazones que escuchan. El llamado a la misericordia sigue claro. La invitación a amar sigue abierta. Y el portón todavía puede abrirse más. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? Empezamos donde Jesús quiere, no con miedo, sino con honestidad. Le pedimos a Dios que nos muestre dónde nos hemos adormecido. Le pedimos que revele los portones que cruzamos sin pensar. Le pedimos que ablande la parte de nosotros que aprendió a proteger la comodidad más que la compasión. Porque la verdad es que el mayor fracaso del rico no fue tener mucho. Fue vivir como si su abundancia existiera solo para él. Fue vivir como si Lázaro fuera problema de otro. Fue vivir como si la misericordia pudiera esperar. Pero la misericordia no siempre puede esperar. El Evangelio nos trae una y otra vez a lo mismo. El amor no es solo emoción. El amor es acción. El amor cruza la distancia. El amor nota. El amor se detiene. El amor da. El amor escucha. El amor se agacha y dice un nombre. El amor abre el portón. Y cuando pensamos en el más allá en esta parábola, no la usamos para sentirnos superiores ni para señalar, la usamos para despertar. Jesús no quiere que nos obsesionemos con llamas y abismos, quiere que nos obsesionemos con la misericordia mientras aún hay tiempo. Tal vez no puedas cambiarlo todo, pero puedes cambiar algo. Puedes empezar con un acto real, puedes compartir comida, puedes ayudar de forma concreta, puedes visitar a alguien, puedes llamar, puedes orar con una persona. Puedes hablar con bondad donde había distancia. Puedes dejar de tratar el dolor como ruido de fondo. Y aquí está la esperanza. Dios no solo advierte, Dios también invita. La historia es urgente, pero no es desesperanza, porque la estás escuchando ahora. Eso significa que aún hay tiempo, aún hay aliento, aún hay oportunidad de abrir el portón. Gracias por estar con nosotros en Pergaminos Abiertos. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete para más historias bíblicas que confrontan, consuelan y fortalecen la fe. Comparte este video con alguien que lo necesite hoy, y deja un comentario diciendo qué parte te impactó más y cómo quieres que Dios te ayude a vivir con más misericordia. Tus comentarios construyen una comunidad donde la fe no solo se escucha,
sino que se vive. Hasta la próxima, mantén el corazón despierto, mantén los ojos abiertos y camina en compasión.